Bueno, hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a la revista Análisis Plural de la Universidad del ITESO, de la Universidad Jesuita de Guadalajara, en México. Hoy vamos a conversar sobre la relación entre paz y mujeres, una relación que no es nueva en la historia ni de las mujeres ni del conflicto, pero que ha tenido mucho interés y relevancia, sobre todo por la participación política de movimientos de mujeres, de movimientos también de sectores del feminismo y de cómo esa praxis de las mujeres pueden contribuir a una cultura de paz, que por supuesto busque la restitución de derechos y de justicia. Esto lo abordaremos a través de una entrevista con nuestra invitada especial, Carmen Magallón, que está conectada desde España. Me presento, yo soy Cristina Toro Zambrano, soy filósofa de profesión, soy docente del Departamento de Lenguas, pero también del Departamento de Formación Humana, especialmente acompañando en las materias de equidad y género. Carmen, bienvenida. Perdón. Sí, hola. Buenas tardes o buenos días para ustedes. Gracias por aceptar la invitación, Carmen. Gracias por invitarme. Bueno, les quiero comentar un poco quién es Carmen Magallón para quienes no la conocen. Ella es doctora en Ciencias Físicas de la Universidad de Zaragoza, España. Es licenciada también en Física, es presidenta de la Fundación del Seminario de Investigación para la Paz, es presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en España, es conferencista, catedrática, formadora de formadores, perteneciente a varios movimientos por la paz, como el Colectivo por la Paz y el Desarme, miembro del Consejo Asesor sobre Mujer y Ciencias del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de Aragón. También es miembro del Consejo de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Pues tiene un currículum bastante amplio, porque además también ha publicado varios libros, artículos, ha sido invitada a conferencista a varios lugares, pero también asesora en temas de conflicto, paz, mujeres. Sus temas de investigación están relacionados con la historia de las mujeres en la ciencia, el análisis epistemológico del quehacer científico y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Y va a ser justamente sobre ese punto que vamos a conversar el día de hoy. Carmen, ¿cómo ves tú que han aportado las mujeres para comprender lo que se entiende por paz? ¿Ha sido un aporte desde lo epistemológico, político, desde lo social? ¿Han habido algunos de esos aportes? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y, bueno, decir gracias por la presentación. Algunas de las cosas que has dicho, pues claro, son históricas, no todo lo compendio en este momento, pero sí que me gustaría decir, en primer lugar, desde dónde hablo. Efectivamente, hablo de un recorrido que comenzó hace pues, casi 40 años en el Movimiento por la Paz y en la academia. Hablo desde esa conciencia que nos surgió a los físicos, bueno, recién acabada la carrera, del peligro de la amenaza nuclear y de ahí nuestro compromiso, ¿no? El compromiso en el Colectivo por la Paz y el Desarme primero y después en una revista que se llamó En Pie de Paz. Y quiero decir que vamos a hablar de las mujeres y la paz, pero eso no quiere decir que no trabajemos juntos los hombres y mujeres y que los hombres no se hayan comprometido también con la causa de la paz. De hecho, yo admiro mucho a la organización, la Internacional de Resistentes a la Guerra, que es de hombres y mujeres. Y también quiero decir que no voy a hablar por todas las mujeres, porque aunque hablemos en genérico, pues sabemos que hay, entre las mujeres somos diversas
y hay diferencias, pero voy a hablar de esa tradición, de ese legado histórico de las constructoras de paz. Y sí, efectivamente, las mujeres a lo largo de la historia pues, han contribuido a lo que es la construcción de la cultura de paz, porque en los estudios y en la investigación para la paz decimos que la paz no es una meta, ni es solo la ausencia de guerra, sino que es una cultura. La paz es una cultura. Y frente a la paz, lo que se opone a la paz no es solo la guerra, sino la violencia. Y violencias hay de diversos tipos, como ya formulara Johan Galtung, uno de los pioneros en la investigación para la paz. Hay violencias directas, físicas, las que matan, pero también hay violencias estructurales y violencias culturales. Entonces, las mujeres en su movimiento pues han trabajado contra estas violencias. Y podemos decir que han trabajado, efectivamente, como decías, las pensadoras y mujeres excelentes, como las Nobel de la Paz. Fíjate que la paz es el Nobel que han recibido más mujeres. O sea, hay muchos menos Nobel de medicina o de física o de química, pero Nobel de la Paz lo han recibido muchas mujeres. Y pensadoras, pues a mí me gustaría mencionar pues, a Virginia Woolf, o sea, lo que Virginia escribió sobre todo en su libro Tres Guineas. Tres Guineas es un análisis de cómo la sociedad, los mecanismos sociales de estructuración institucional y de diferenciación y de discriminación, en ese caso de las mujeres, pues conforman un tipo de mentalidad que conduce a la guerra. Ese libro es un libro precioso que precisamente Virginia escribió cuando le mandaron unas fotografías de la Guerra Civil Española y le dijeron que escribiera sobre cómo las mujeres podían evitar la guerra. Y escribió Tres Guineas. Pero hay otras mujeres que yo admiro, como Petra Kelly, una de las pensadoras y activistas de los años 80. Entonces tenemos mujeres excelentes que han contribuido con su pensamiento y su compromiso. Después, grupos de mujeres que han trabajado por la paz y en su trabajo han ido reformulando lo que se considera la paz, pues que ha estado unida más a la noción de paz positiva de Galtung. Saben que Galtung también formuló la idea de paz negativa, que a mí me gusta más decir paz mínima, porque no es negativo que no haya guerra. Si no hay guerra, paz mínima. Y después paz positiva cuando es la cultura que respeta los derechos humanos, las sociedades democráticas que caminan hacia el desarme, que tienen cubiertas las necesidades. Y entonces los grupos de mujeres que han trabajado por la paz en este sentido de paz positivo han sido muchísimas, porque han reclamado pues, el acceso pues, a la vivienda, al trabajo, a la educación. Todo eso es paz positiva. Y también las tareas de cuidado que han hecho. Esas tareas de cuidado es construcción de paz. Luego podemos hablar un poco más sobre esto. De modo que las mujeres podemos decir, o esta tradición de mujeres, si realmente ha contribuido con su compromiso a reformular la paz como concepto potente que va más allá de la ausencia de guerra. No sé si quieres que nos detengamos más en algún aspecto. No. Sí, me llama mucho la atención esto que comentas de cómo también las mujeres han estado desarrollando programas o actividades o praxis para evitar la violencia.
¿no? Es decir, hay una práctica que no quiere que se reproduzcan las violencias y eso ya es también un aporte para la construcción de paz, ¿no? Como bien lo dices. Es decir, cuando hablamos de guerra, no solamente hablamos de conflicto, necesariamente, o sea, guerras civiles, guerras mundiales, sino también de prácticas violentas, ¿no? Claro. Donde vemos asesinatos, donde vemos desapariciones, donde vemos vulnerabilidad de derechos, violación de derechos, etcétera. Exactamente. Todo este trabajo de mujeres que se han organizado para rechazar esas violencias es trabajo por la paz. Además, también han contribuido, si estamos pensando en formulaciones de la paz, es muy importante la diferencia entre conflicto y violencia. Y las mujeres en ese sentido, pues en su trabajo, en su reivindicación propia, incluso a través del feminismo, pues han enfrentado los conflictos, pero han distinguido y se han enfrentado a ellos sin violencia. Y esto es muy importante en educación para la paz, distinguir entre violencia y conflicto, porque los conflictos son inevitables entre grupos, entre personas, entre países, y lo que es evitable es la violencia. Y las mujeres han afrontado los conflictos sin violencia, no han derramado sangre para conseguir sus objetivos. A veces han puesto ellas su vida, pero ellas no han producido muertos para conseguir sus objetivos. Entonces, esta distinción violencia-conflicto es importante porque si no, hay esa concepción de que la violencia es inevitable, de que está unida a la naturaleza humana y no es tal. Ya hubo o que se puede salvar a través de la guerra, ¿no? Es decir, claro, y que determinados objetivos o metas exigen de la confrontación armada. Ya predomina mucho esa idea de Clausewitz de que la guerra es la política por otros medios. Y eso en el mundo de las mujeres no ha sido así. No ha sido nunca el uso de la violencia, porque además distingamos también entre agresividad y violencia. Es decir, las mujeres podemos ser agresivas, incluso podemos ejercer la violencia. Claro que sí, no somos pacíficas por naturaleza. Eso también hemos de dejarlo claro, ¿no? Pero mayoritariamente o como movimiento social en el que más mujeres han participado han sido movimientos que han trabajado por la cultura de paz. Justamente con algo que acabas de mencionar, ¿crees que es más un estereotipo el pensar que la violencia es algo que viene desde lo masculino y lo pacifista es femenino? Sí, efectivamente es un estereotipo que ha habido históricamente una unión entre mujeres y paz, que en algunos momentos históricos incluso las propias mujeres lo han pensado, o algunos grupos. Así, las sufragistas a principios del siglo XX, cuando estaban organizadas internacionalmente, más de 20 millones de mujeres estaban en distintos países coordinadas en la Alianza Internacional por el Sufragio, pues algunas defendían que cuando las mujeres votaran, pues votarían por la paz. Bueno, sabemos que eso no es así, que las mujeres votan todas las opciones y, por supuesto, no siempre votan por la paz. Entonces, esa unión mujeres-paz, que también algunos filósofos, y tú lo sabrás, ¿no? La idea del alma bella, guerrero justo, o sea, hemos sido caracterizadas como el alma bella y ajenas a las peleas y ajenas a la guerra. Pero es una dicotomía construida simbólicamente que no se adecúa con la realidad. De algún modo se apoya efectivamente en que también fuimos excluidas del servicio de armas. Cuando se instauró el servicio de armas para conseguir la ciudadanía, por cierto, pues
ni las armas ni la ciudadanía alcanzaron a las mujeres. Y por eso, por esa idea que se tenía de que si es una mujer capaz de dar la vida, pues eso lo liga al hecho de ser más pacífica. No es tal. Ya fíjate, una feminista sudafricana del siglo XIX decía: una mujer es capaz de matar, claro, es capaz de matar, aunque, y esto conviene subrayarlo, aunque ella siempre sabe lo que cuesta una vida. O sea, de algún modo, sí hay algo, ¿no?, que no es, que no deja de ser importante, que es la capacidad de dar la vida. Y nosotras lo que hemos pensado, no solo la capacidad de dar la vida, sino sobre todo las tareas de dedicarse a cuidarla, lo que entra en contradicción con matar, ¿no? Si tú cuidas un jardín, no quieres que te lo destruyan. Si cuidas a los seres humanos, no quieres mandarlos como carne de cañón. Y en eso, en el papel del maternaje, pues ahí radica, sí, una fuente de recursos para la cultura de paz. Pero no somos mejores que los hombres, esto hay que subrayarlo, y trabajar por la paz en las mujeres no es natural, es una opción libre, porque hemos de ver que nuestra cultura todo lo natural lo ha desvalorizado, y siempre se ha pensado: mujeres, naturaleza y paz, se nos ha unido simbólicamente y se nos ha devaluado. Lo que se ha dado más valor es a lo cultural, es a la libertad de elegir. Pues bien, hay que afirmar que trabajar por la paz es una opción libre, que algunas la tomamos y otras no. Y en ese sentido, esas, digamos, esas prácticas de atacar la paz a través de la guerra, podríamos decir que pues son unas prácticas también entonces hegemónicas en donde han participado hombres y mujeres, o es más desde lo masculino que se ha entendido esa forma de aplacar la paz. Sí, toda la cultura, al menos la cultura occidental en la que estamos ahí inmersos, pues ha tenido ese lema de: si quieres la guerra, si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem para bellum. Y bueno, le hemos dado la vuelta, por eso nuestra revista se llamó En pie de paz: si quieres la paz, prepara la paz. Y en ese sentido, pues todavía está muy, muy metido en nuestras sociedades. De hecho, la producción de armas, el lograr conseguir objetivos a través de la guerra, todo eso está muy, muy todavía en las raíces sociales y en los comportamientos. Basta ver la guerra de Ucrania actual y tantas otras. Y muy ligado a lo masculino, efectivamente, porque a la guerra generalmente son llamados los hombres, todavía hoy. Pensemos en el caso de la guerra de Ucrania, que para nosotros está cerca porque está aquí en Europa. Claro. Es cierto que fue invadido el país, pero me voy a fijar en el comportamiento. Las mujeres y los niños fueron las primeras que salieron del país, salieron, y los hombres se quedaron porque no les dejaron salir. O sea, muchos hombres querían salir. De hecho, la Internacional de Resistentes a la Guerra y las Mujeres de Negro están apoyando a los desertores, porque hay hombres que dicen: tenemos derecho a no matar, tenemos derecho a escapar del estereotipo. Pero es algo que está muy, muy metido en cómo se socializa a los hombres, en esa idea de que ser hombre es pelear, es dominar a una mujer, es ejercer la violencia en muchos casos. Portar las armas. Exactamente. Entonces, eso está muy metido en la mentalidad y es algo con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Con nuevos modelos de masculinidad, nuevos modelos de ser hombre, desconectarlos de lo que es la violencia. Porque efectivamente
Los datos lo que dicen es que el 90% de los hechos violentos, al menos datos de hace 5 o 10 años, decían que el 90% de los hechos violentos los cometen los hombres, efectivamente. Pero es por la socialización, no porque ellos sean peores, es porque están educados, no solo en las familias, sino socialmente, a que su identidad está ligada al ejercicio del poder y de la dominación. Es esto, y es muy importante entonces esa educación socializadora en donde los hombres aprendan la experiencia de las mujeres también. O sea, que seamos modelo, no solo ellos para nosotras, sino nosotras para ellos. Nuestra socialización, vamos. Claro. Y de hecho tú decías que una de las prácticas precisamente femeninas para la paz era el cuidado, ¿no? Ese cuidado, ¿cómo se puede entender como en prácticas ya más específicas? Bueno, el cuidado ya sabemos que está asociado con la maternidad, pero ese otro cuidado más expansivo, más social, ¿cómo lo podemos ver? Sí, bueno, hay prácticas, las mujeres valoramos mucho la relación, y ya digo, no todas, o sea, estoy hablando de esta tradición de mujeres, es el valor de la relación, que otras culturas también lo valoran. Por ejemplo, algunas culturas africanas tienen ese concepto Ubuntu, que es soy a través del otro, esa relación. Y esto hace que se fomenta esa capacidad para poder dialogar entre personas de grupos enfrentados. Eso lo hemos visto en los trabajos de mujeres por la paz organizadas, ¿no? O sea que no es solo el cuidado, por supuesto, el cuidado de las generaciones, pero es un cuidado que apoyándose en la relación se traslada, pues puede trasladarse al trabajo, puede trasladarse a la política, puede trasladarse siempre que las mujeres seamos conscientes de ese legado y queramos darle vida. Porque una mujer, yo siempre lo digo, podemos ser un hombre más, comportarnos con la misma dureza, con la misma el mismo despegue emocional, igual, ¿no? Pero efectivamente esa capacidad de ser dos, que algunas mujeres la convierten en práctica cuando son madres, no todo, igual no todas las mujeres son madres y ser mujer no es lo mismo que ser madre, pero es una capacidad, ¿no? Esa valoración de ser dos, esa valoración de la relación, eso es muy importante para la cultura de paz. Y se ha trasladado pues, a las acciones, a las prácticas, y se ha trasladado también, que luego si acaso hablamos, ¿no?, a las disciplinas científicas. Es muy importante. Es importante que la igualdad no se tome para construirla como norma lo que han sido los varones dominantes en la historia, sino que se pueda construir una igualdad dentro de las diferencias y de la diferencia, pero en la que las mejores prácticas de unos y otros puedan ser norma para todos. Eso es muy importante. Y desde luego en la cultura de paz creo que el comportamiento de las mujeres y el valor del cuidado puede ser una norma para socializar a los hombres. Eso está claro y lo tenemos claro en la educación para la paz. Y que además implica una comunidad, ¿no? O sea, no es algo en solitario, sino que es una red, ¿no?, entre varias mujeres. Ahí quiero unirlo justamente con los movimientos feministas. ¿Qué parte del feminismo o los feminismos pueden aportar a esa concepción de paz? Se habla bastante de sororidad, se habla de esta empatía entre mujeres, de esta coalición para poder defender derechos, pero ¿hay allí, desde la mirada feminista, un aporte también? Sí, de nuevo hay que partir de la consideración de que no todas
no todos los feminismos son pacifistas, eso es cierto, igual que no todas las mujeres son pacifistas ni pacíficas, diferenciando entre pacífica como el comportamiento, pacifista pues como movimiento, ¿no? Como movimiento social. Entonces los feminismos sí que están contra las violencias de tipo estructural y de tipo simbólico hacia las mujeres y contra las violencias físicas hacia las mujeres. Pero algunos feminismos no están contra toda violencia, porque reivindican pues, el uso de las armas, han reivindicado entrar en el ejército, hacer el servicio militar. Ese debate, por ejemplo, lo tuvimos aquí en España, cuando era obligatorio hacer el servicio militar, pues algunas feministas decían que teníamos que reivindicar hacer el servicio militar y si acaso después objetar. Y nosotras, feministas pacifistas, decíamos que no teníamos por qué seguir los mismos pasos que los hombres, que en ese caso que ellos reivindicaran no hacerlo, pero no teníamos que reivindicar nosotras el hacerlo. Bien, pues curiosamente las primeras organizaciones feministas, sobre todo en el periodo entre guerras, los años 20, 30, en nuestro país y en otros lugares, pues tenían entre sus objetivos el objetivo de la paz. Y de hecho, pues las primeras sufragistas, bueno, el momento en el que consideramos que nace estrictamente un feminismo pacifista es en 1915, en medio de la Primera Guerra Mundial. En medio de la Primera Guerra Mundial, cuando ante las matanzas que está habiendo, pues las sufragistas que iban a tener un congreso en Berlín deciden reunirse en La Haya, que es neutral, y dedicar su congreso a tratar de parar la guerra. Bueno, ese congreso nos enseña, por una parte, que la guerra dividió a las sufragistas, que algunas pasaron a apoyar los esfuerzos de su país y otras no. Entonces ahí se ve claramente que no todas las feministas, en ese caso sufragistas, eran pacifistas. Bueno, pero en ese momento nace un feminismo que es importante porque considera que decidir sobre la paz y la guerra es parte de la igualdad que reivindican las mujeres. No solo la igualdad de poder ir a la universidad, que entonces tampoco la tenía, o la igualdad de tener el voto, o la igualdad de tener las profesiones que se les negaban, que eso es muy importante, pero también de decidir, de entrar en la política y decidir sobre estas cuestiones. Y ahí nace pues, el Comité Internacional de Mujeres por una Paz Permanente, que después se llamará la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF, en sus siglas en inglés. Y bueno, pues unida a esta organización, que es la más longeva del mundo, todavía existe y pertenecemos más de 100 años, pues me gustaría señalar que algunas mexicanas feministas estuvieron en relación en esos primeros años con WILF, sobre todo porque ustedes en México pues estaban cerca de los Estados Unidos y las mujeres de clase media, que estas mujeres eran de clase media porque podían viajar, porque podían utilizar idiomas, salir al extranjero, etcétera. No podían votar, pero pues algunas mexicanas iban a los Estados Unidos a estudiar y entraban en contacto con estas que habían sido parte de las feministas pacifistas que fueron a La Haya. Es una historia fascinante. Recuperarla es importante para que las jóvenes tengan ese modelo de lo que han hecho las mujeres en el pasado. Que no solo se nos vea como víctimas, sino como actoras, que además
en ese congreso que se aprueban 20 resoluciones, se dice que bueno, que fueron la base para la base filosófica de la que saldría la Sociedad de Naciones, porque se reunieron con el presidente Wilson y escuchó las resoluciones, y también se reunieron con los mandatarios europeos, con el Papa. O sea, ellas no podían votar, pero fueron embajadoras por todos los países. Entonces, esas historias nos dan mucha fuerza para pensar que no solo reclamamos contra, sino que proponemos, hemos propuesto. Y en este congreso las mujeres proponen que haya un foro internacional para debatir los conflictos entre países, que no había. Y en ese congreso otra de las resoluciones es que se acabe con la producción y el comercio de armas. Hace más de 100 años ya se decía. ¿Por qué? Pues porque en los negocios de las armas hay una raíz muy potente de la guerra. O sea, es que hay una riqueza de pensamiento y de acción que tenemos que transmitirla a nuestras alumnas y alumnos, a todos. Claro. Sí, bueno, podríamos hablar mucho, pero está escrito, está publicado. Claro. Ese, por ejemplo, es una de las cosas que desde lo político y a nivel, digamos que de normatividad, desde luchas colectivas, se puede dar, ¿no? Digamos que desde el feminismo. Si nos vamos hacia adentro, si nos vamos ya hacia las casas, hacia el ámbito de lo privado, ¿cómo es que entra ahí esa cultura de paz? Y desde el feminismo, en ese acto privado y revolucionario, pero desde el ámbito de lo privado, ¿no? Justamente hablábamos hace un rato del cuidado y nos dimos cuenta que en la pandemia pues hubo una crisis del cuidado porque se recargó muchísimo hacia la mujer estos cuidados y pues estuvo como muy desequilibrado, ¿no? El trabajo, los cuidados, todo recayó en los brazos y en los hombros de las mujeres, ¿no? Ahí cómo podríamos restituir esa paz si lo miramos con estos lentes violeta, ¿no? ¿Cómo Sí, podríamos mirar esas formas, ¿no? Porque hay una lucha así colectiva, política, que es muy importante. Tú decías como somos actoras ahí, hay mucha actuación, mucho liderazgo, pero digamos en lo privado, ¿no? En los hogares, en la casa. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo podríamos mirar esa redistribución más justa? sí, tienes mucha razón. Ahí en el ámbito privado, pues se forma parte de la mentalidad y de lo que somos. Pero claro, no, las familias o los ámbitos domésticos no están aisladas de la sociedad. Por eso es muy importante lo que hace la escuela y lo que hace la academia, y los modelos que se plantean en la academia. De ahí que hay que rescatar desde el punto de vista epistemológico, por ejemplo, lo que ha escrito Sara Rudick, el pensamiento maternal, que es un pensamiento que lo que dice es que las tareas de cuidado construyen o hacen emerger un tipo de priorización que valora las vidas, y esas tareas las puede hacer un hombre, pues que es desde dar de comer, pero también insertar en la sociedad, o sea, lo que es el maternaje que ustedes han formulado, las latinoamericanas hablan de maternaje como práctica. Eso es importante, epistemológicamente, rescatar ese pensamiento y universalizarlo, es decir, no ligarlo a un cuerpo, sino que es algo que es posible hacer para todos. Pero aún podemos ir más allá. Si vamos a, por ejemplo, la economía, pues las autoras feministas están planteando que se saque a la luz todo el valor que tiene esos trabajos de cuidado para la economía, que son trabajos invisibles y no pagados, pero que sin ellos no se podría mantener
una economía robusta y floreciente, pues porque cubren unas necesidades. Entonces, sacarlo a la luz, dar valor. Tenemos una autora que a mí me encanta, hija de unos amigos, Amaya Pérez Orozco, que ha escrito sobre la subversión de la economía, subversión feminista de la economía. Y son economistas que se han formado con los códigos pues imperantes, pero que quieren, que suman todas estas tareas a lo que es la economía y que tratan de darles valor y cauce, etc. En esto hay debates, si tendrían que ser pagadas, si no pagadas, si tendrían que darse más tiempo a hombres y mujeres para que se dediquen a esas tareas. Lo que está claro es que vivimos en un mundo en donde las máquinas, los robots van a hacer muchas cosas que ahora están haciendo en la industria o en la producción. Por tanto, hay que reestructurar las tareas y las tareas de cuidado pues no solo es que son necesarias, es que producen satisfacción. Es que a los hombres también les gusta dedicar, o hay que mostrarles que pueden disfrutar con eso, que pueden disfrutar de estar con sus hijos, de que eso no devalúa su identidad, sino que la enriquece. Y bueno, ya podemos ver nuestra generación que tiene hijos varones, pues que nuestros hijos son diferentes. Hay muchos hombres que realizan tareas de cuidado, pero hay que mostrarlo, además de socialmente, también académicamente. Hay que mostrar académicamente que tiene un valor y ya que estamos en la academia, pues sobre todo a través de la crítica feminista de la ciencia, pues se ha llegado a ampliar el mundo. O sea, desde esa crítica de los sesgos que tiene la ciencia y precisamente pues a partir de esa crítica surge toda la línea de la ética del cuidado. O sea, si ustedes han leído a Carol Gilligan y su crítica de los trabajos de Kohlberg, ¿no?, sobre el desarrollo moral en el niño, en donde las niñas puntuaban menos. Hombre, es que toda la muestra que utilizaron eran niños. Entonces, no estaba bien hecha la investigación. Y bueno, pues investigando con niños y niñas, pues surgía otra voz en donde veíamos el valor que atribuía la relación. No solo las normas sociales, sino la relación entre las personas. Y ahí surge una voz diferente, que es la voz del cuidado. Y bueno, tenemos ahí la ética del cuidado, la ética de la justicia, todo eso hay que estudiarlo y hay que darle valor y hay que universalizarlo. Entonces creo que en la academia falta mucho de incluir todos estos saberes y aportaciones de las mujeres, que no solo queremos que nos protejan, queremos que nos escuchen. Queremos que se conozca nuestra historia, lo que hemos aportado, lo que hemos hecho, y que unos y otras aprendamos de los demás, ¿no? Que hayan referentes, ¿no? Como decías, sí, que hayan referentes también teóricos de exactamente, mujeres que han trabajado. exactamente. Mira, en ciencia hubo una película aquí de Alejandro Amenábar, un director español que queremos, que se llamó Ágora, que trabajaba Rachel Weisz, creo, sí, y era sobre Hipatia de Alejandría, que fue una científica importante, conocida en el siglo IV. Y era muy bonito porque esa película reflejaba que dando a conocer y dando autoridad a esta mujer científica, pues los jóvenes estudiantes que estaban con ella, la admiraban. Y esa admiración de los jóvenes hacia mujeres referentes, como decías, referentes, pues produce respeto. Y el respeto va reñido con la violencia. O sea, respetar a las mujeres, admirarlas, todo eso fomenta unas miradas y unas consideraciones que van contra la violencia. Desgraciadamente, hay muchas tendencias actuales que no van por ahí.
Eso tenemos que reconocerlo. O sea, tenemos que reconocer que incluso para las niñas se les dan más modelos de heroínas, guerreras, que modelos de mujeres que son fuertes, que son valientes. Por favor, las que atravesaron Europa para ir al Congreso de La Haya en medio de una guerra, ¿acaso no eran valientes? ¿Acaso no eran fuertes? Pues claro, ¿eh? Pero aquí se les dan modelos ahora en los cómics, en las mujeres valientes con pistolas y con armas, ¿eh? Entonces todo eso hay que deconstruirlo, ¿eh? Y desmontarlo, que se puede ser fuerte y ser valiente y no estar por la guerra, la violencia ni las armas, ¿no? Eso es. Y desde la academia, por supuesto, entonces, pues tener una perspectiva de género es indudablemente un camino, ¿no? Para que se restituya esa paz, esa Sí, yo creo justicia. que la academia le falta, digamos, en sentido estricto, tendría que haber estudios de paz en muchas universidades. Hay en algunas, pero tendría que haber, porque una línea de estudios de paz sería unos estudios multidisciplinares, en donde entra el derecho, la historia, la filosofía, pero ¿qué es más importante que la paz en el sentido cultural de una sociedad capaz de gestionar conflictos sin violencia o una sociedad capaz de erradicar la violencia? Pues eso es muy importante y sin embargo no tenemos en la mayoría de las universidades una línea de estudios de paz, de investigación para la paz. Eso es muy importante y está ligado a las relaciones internacionales, efectivamente, pero también a la psicología, también a la historia para rescatar modelos. Es decir, estudios tan importantes con el objetivo de construir mujeres y hombres que cultiven la paz como cultura en su entorno. Eso es una cosa estricta, o sea, específicamente sería importante. Pero también es importante considerar que la academia en sus distintos estudios tiene que visibilizar a las mujeres, visibilizar lo que han hecho. Por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que visibilizar la historia de las mujeres, lo que han aportado, pues eso nos hace tener referentes que ya no son solo masculinos, sino femeninos. Hacer una crítica también de las creencias y de la religión, en el sentido de decir, bueno, ¿por qué la figura de Dios tiene que tener un carácter masculino? Bueno, ahí las teólogas también, también han aportado y están aportando, ¿no? Y por cierto, paréntesis, el único líder que se está mostrando potente contra la guerra, en concreto contra la guerra en general, pero también contra la guerra de Ucrania, es el Papa Francisco, que sabemos que, puesto que estamos en una universidad jesuita, que también la Iglesia a veces ha justificado la guerra, las guerras justas, ¿no? Hay guerras justas. Todos los que hacen la guerra piensan que es justa, que su guerra es justa. Y no. Entonces, por primera vez he leído en un libro que ha publicado Francisco hace poco, que no hay guerras justas. O sea, dice, viendo lo que ha sucedido en el siglo XX, todo lo que ha sucedido históricamente, no podemos decir que haya una guerra justa. Por Dios, menos mal, no. Entonces, no hay guerras justas, porque siempre se pueden buscar argumentos para decir que es justa. Pues no. Bien, visibilizar a las mujeres en la ciencia, en la historia, lo que han hecho, que han aportado muchísimo. Nosotros que hemos trabajado en la línea de la crítica feminista de la ciencia o la visibilización de las científicas, pues nos damos cuenta que investigar desde una perspectiva, desde las vidas de las mujeres, o sea, teniendo en cuenta que hay hombres, mujeres y grupos sociales diversos y tal, hemos escrito y publicado que eso mejora las ciencias y mejora las vidas.
O sea, y eso es importante, ¿no? Por ejemplo, en medicina, ¿no? Que algunas enfermedades han sido diagnosticadas solo para hombres, cuando las mujeres también las padecen, aunque quizá con otros síntomas. Por ejemplo, el infarto de miocardio. O al revés para los hombres, que parece que osteoporosis solo tengan las mujeres, pero los hombres también tienen. En fin, que tener ese enfoque de género mejora las ciencias y las vidas, y si mejora las vidas y erradica sufrimientos, pues también es, en cierto modo también trabaja para la paz. Eso es. Claro, claro, qué valioso esto que nos hace reflexionar, especialmente para la universidad, para el quehacer que tenemos las profesoras, los profesores. Yo quisiera que cerráramos esta entrevista, se quedan muchos temas, por supuesto, para conversar, pero que nos pudieras compartir, Carmen, alguna vivencia que tú hayas tenido con grupos de mujeres involucradas en esta construcción de paz y que te haya marcado. ¿Cuál ha sido de pronto alguna de esas experiencias que has visto, ¿no? Con estas mujeres constructoras de paz y que nos puedas compartir? Sí, gracias. Efectivamente, hemos hablado poco de las constructoras de paz, de los grupos, y muchas de las cosas que hemos aprendido es de ellas. Estas mujeres que han sido capaces de reunirse cuando estaban peleando sus grupos de referencia. Bueno, hemos mencionado en la Primera Guerra Mundial, pues eso sí, que alemanas, belgas, las que mientras los hombres se estaban matando en sus de un país y de otro, ellas hablaban, ¿no? Eso es impresionante, que es ser capaz de hablar por encima de una pelea de guerra. Pero también yo personalmente sí he conocido a las mujeres de negro que nacieron Israel-Palestina. Entonces, en un encuentro que nos hablaron de cómo ellas no podían juntarse, o sea, las mujeres judías de Israel y las palestinas de Israel. Las judías de Israel, que estaban en contra de la ocupación de los territorios palestinos que llevaba a cabo su gobierno, pero no podían juntarse porque decían, si vamos a hablar con las palestinas, ellas, tal vez no, pero en su entorno pueden pensar que somos espías y para nuestras comunidades somos traidoras. O sea, lo difícil que era ese diálogo y cómo lloraron juntas. Fue un encuentro aquí en Vitoria. Tenían que hablar escribiéndose en los periódicos, pero eran capaces, ¿no? Y ese encuentro en donde escuchamos a unas y a otras, ese fue muy, muy importante. También he conocido a las mujeres de negro de Belgrado, con un rasgo que es importante, que han practicado las mujeres, han practicado la crítica del propio grupo. Cuando hay dos lados enfrentados, pues normalmente un lado critica al otro, pero para avanzar hacia la paz, para avanzar, hay que mirar hacia tu propio grupo, influir en tu propio grupo. Y las mujeres de negro de Belgrado criticaron a sus políticos que practicaban la limpieza étnica, y se colocaban en las esquinas de Belgrado vestidas de negro y en silencio. Yo las he conocido aquí en España, pero también en Vojvodina, en Croacia. Conocí a mujeres de negro y en otros encuentros internacionales. Entonces, esa filosofía que mantenían, ¿no? De revertir algunas de las consideraciones que se hacen sobre las mujeres tienen que estar calladas, las mujeres tienen que vestir de luto, pues ellas convertir esos rasgos en denuncia política contra la guerra. Stasa Zahovic para mí es una líder impresionante, ¿no? Pero también he conocido a las mujeres de Code Pink,
en San Francisco, justo cuando empieza la guerra de Irak, la invasión de Irak, fue una invasión de los Estados Unidos, pues me encontraba en San Francisco por una cuestión familiar y bueno, pues una manifestación impresionante, hombres y mujeres, por supuesto, pero allí conocí al grupo de mujeres de Code Pink y caía una lluvia, pero ellas, todo eso, Code Pink y otros, los que se manifestaban, estaban en contra de su gobierno, de las acciones de su gobierno, que es la manera de erosionar políticas que son agresivas, ¿no? He conocido a muchas mujeres, he conocido a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, a las viudas de Guatemala, o sea, muchas, todas me han dejado una huella impresionante. A las bananeras de Apartadó, madre mía, sí, en Colombia, eso también me marcó, el escucharlas y el ver que tenían muchas víctimas en sus familias, pero estaban a favor del proceso de paz, o sea, antes de llegar a los acuerdos, ¿no? Estaban a favor. Y yo que pensaba, bueno, ¿yo qué puedo decirles? No, yo fui a escuchar, pero cuando les contaba sobre la Primera Guerra Mundial, que es saber que había esa historia, pues también les daba ánimos, ¿no? Y bueno, pues eso, las cumbres que hicieron en Bogotá, Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, todo eso es que para mí, y no quiero mitificar a las mujeres, que hay muchos conflictos también, pero una cosa es mitificar y otra no hacer visibles todos esos esfuerzos que han hecho tantas mujeres para unir y pasar por encima de las barreras que enfrentan a los grupos humanos. Sí, sí, sí. Muchas cosas me han marcado. Sí, sí, además porque lo que nos cuentas se evidencia que es una coalición de mujeres que pues no están buscando una venganza, digamos, o una práctica desde lo que podría producir el dolor, ¿no? De las víctimas, sino por el contrario, una reivindicación, una apuesta por esa paz, una apuesta de esa transformación del dolor, pero para que no se repita, ¿no? Sí, efectivamente en América Latina muchos grupos contra la impunidad, desde las madres de Plaza de Mayo, abuelas o las viudas, buscando desaparecidos y buscando a los culpables para que no se repita. Eso es importante. Pero uno de los rasgos que dices también es importante, la reconciliación. La búsqueda de la reconciliación. Y esto ya en 1915, en ese Congreso de La Haya, ya pusieron como condición para el debate 1.300 mujeres que había allí, que no se hablaría de las responsabilidades de la guerra. No, vamos a mirar al futuro, vamos a mirar cómo salir adelante juntos. Esto lo he escuchado también a Federico Mayor Zaragoza, que fue director de la UNESCO, y he dicho que asistió a algunas de las negociaciones entre grupos y cuando empezaban a echarse en cara acusaciones, dijo, mire, si ustedes van a mirar el pasado, yo me voy a ir, Se trata de mirar el futuro. ¿Quieren para ustedes un futuro de paz para sus hijos? Pues vamos a mirar al futuro. Y hay una historia muy bonita que esa no la he vivido, pero la he leído y conocí a una de las protagonistas. Murió una mujer israelí de estas, de mujeres de negro, y una mujer palestina quería ir a su entierro, pero tenía que ir a un cementerio judío y ella era palestina y le daba puro pudor, pero ya con una amiga decidieron ir al entierro. Y que entonces ahí se ve el valor
a mí me emociona porque es el valor de un gesto. Cuando tú vences ese miedo, dices, pues voy a ir al entierro. Entonces, cuando estaban haciendo el rito del entierro, pues el que hablaba dijo, Dios bendiga a Israel, ¿no? Y luego se dio cuenta de que estaban ellas dos palestinas. Y entonces dijo, volvió a repetir y dijo, Dios bendiga a los hijos de Israel y a sus vecinos, mirándolas. Wow. Impresionante, ¿no? Sí, que tú dices dentro del gesto, la palabra. Claro, o sea, como un gesto de no tener miedo, de poner... es una acción muy no violenta, ¿no? En la no violencia te pones en juego y estás por encima de tus miedos, pero entonces los otros lo recogen también. Eso es importante. Bueno. Pues, Carmen, muchísimas gracias. Creo que terminamos justamente con ese sentir, ¿no? Con ese sentir de cómo la práctica de paz nos puede llevar justamente pues a algo pues humano, a ese gesto humano que no podemos perder. Y me hiciste recordar justo a Martha Nussbaum, ¿no? Que habla de eso, de en Angry and Forgiveness, es esa idea, ¿no? También de la reconciliación, la paz para la reconciliación, y creo que las mujeres constructoras de paz y las mujeres pues están aportando y aportarán muchísimo. Muchas gracias, Carmen, por acompañarnos, por todo lo que nos pudiste compartir y por todo el trabajo tan grande que haces con grupos de mujeres también y en la ciencia. Pues gracias por invitarme y sí que me gustaría acabar diciendo que tenemos que trabajar juntos, hombres y mujeres, eso, por mucho que esto sea un canto hacia mujeres, pero que juntos tenemos que hacer un mundo más habitable, porque si no, estamos abocados a la destrucción. Así es. Muy Pues bien. muchas gracias, Carmen. Creo Gracias. que así damos por terminado esta entrevista. Gracias a todas y Sí. todos. Adiós, pues. Gracias. Buenas tardes.